Hola, mi nombre es Darlene Cano. En este proyecto integrador abordaré un tema que ha marcado profundamente la historia de Colombia: el exilio, la persecución y el silenciamiento de artistas y periodistas y líderes sociales. A través de la investigación documental, entrevistas y una cartografía de la memoria, busqué comprender cómo estos acontecimientos han impactado la vida de miles de personas y cómo sus memorias permanecen vivas en nuestra sociedad. Durante décadas, Colombia ha vivido conflictos políticos, sociales y armados que han afectado a quienes denuncian injusticias o defienden los derechos humanos. Muchos artistas, periodistas y líderes sociales han recibido amenazas, han sido perseguidos e incluso asesinados. Otros han tenido que abandonar sus territorios o salir del país para proteger sus vidas y las de sus familias. La memoria de un país no se construye únicamente a través de los grandes acontecimientos históricos, sino también mediante las experiencias de las personas que han decidido contar lo que ocurre a su alrededor. En Colombia, el arte, la literatura, el periodismo y el liderazgo social han permitido registrar historias que de otra manera podrían haberse perdido con el tiempo. Gracias a estas expresiones, hoy es posible comprender mejor las transformaciones sociales, culturales y políticas que han marcado la vida de millones de colombianos. Son varios artistas que a lo largo de mi vida, pues como he leído, he conocido, que se han tenido que exiliar del país, debido primero a una apuesta muy diferente a la que ha tenido los gobiernos en su momento. Una como Débora Arango, una artista que empezó a pintar desnudos, o también eh, las diferentes realidades que vivían los antioqueños, y en su momento, por ser una sociedad muy católica y muy religiosa, ven su arte pues como algo indebido, y por ello ella se tiene que ir del país. También hay otros que están muy relacionados con el tema político, o sea, artistas que no están de acuerdo con lo que... Algunos artistas colombianos enfrentaron censura, rechazo o persecución debido a sus ideas y expresiones artísticas. Débora Arango fue criticada por representar realidades sociales que muchos preferían ocultar. Gabriel García Márquez vivió largos periodos fuera del país debido a amenazas y tensiones políticas. Estos casos muestran cómo el arte y las palabras han sido herramientas poderosas para cuestionar la realidad. Que se ha visto mucho por la presión, por amenazas, porque también se van del país, pues los hacen ir del país, o simplemente ellos se salen de los grupos y ya dejan de hacer como todas las prácticas. Amenazadas políticamente, censuradas y perseguidas, donde les ha tocado irse a otros países. Ejemplo, Nobel de Paz, Gabriel García Márquez, escritor y periodista. Doctor Crapo, la cantante, que les ha tocado irse porque han sido amenazados políticamente. En en este gobierno actual ha disminuido mucho esta cifra, pero en gobiernos anteriores siempre en cada año habían cifras alarmantes en relación de líderes sociales, líderes que defienden o defendían su territorio por cuestiones de extractivismo o por fracking, o sea, más que todo tenía una base muy medioambiental. Entonces, líderes también que hacían denuncias por diferentes casos de corrupción o por el ambiente, o sea, líderes que alzaban la mano en relación a situaciones sociales que eran injustas, y por ello, por alzar la mano, por defender, por nombrar, los mataban. Entonces, sí conozco mucho, principalmente pues como en relación a noticias, o también a compañeros que he conocido pues como a lo largo del camino, que son activistas y que han compartido en sus redes sociales, principalmente en Facebook, la muerte de sus compañeros de... Han habido muchos líderes sociales asesinados, la mayoría son líderes campesinos, también son indígenas, más que todos los que se encuentran como en esa parte natural. Porque median en el conflicto de las víctimas y hacen veeduría y denuncian a las personas que están en el GDO, grupo de delincuencia organizada, donde... Para esta investigación consulté diferentes fuentes documentales relacionadas con la memoria histórica, los derechos humanos y la libertad de expresión. La información permitió identificar que la violencia contra líderes sociales continúa siendo una persecución para las diferentes organizaciones nacionales e internacionales.
También evidenció que el arte, el periodismo y la literatura han contribuido a preservar la memoria colectiva del país. Que a Colombia le hace falta mucha educación, sensibilización, comprensión, empatía. Es un país muy marcado por la violencia simbólica, psicológica, por el prejuicio, por el rechazo. Entonces, em, también es importante nombrar que ya hay muchos jóvenes que, debido pues como a su transitar por la educación, han dejado prejuicios, actúan de forma diferente, intentamos incluir a los otros, a todos, pero todavía hace falta mucho para, pues el arte me parece una de las expresiones más maravillosas que tiene el ser humano para transitar sus emociones, para expresar su alegría, su tristeza, su fuerza. Entonces, el arte en Colombia ha reflejado la realidad a través de la música, a través de la pintura, a través del arte callejero, de la danza. O sea, son muchas las expresiones, pero creo que en cada una de ellas un ser humano encuentra formas de expresar lo que siente su corazón. Considero que las bibliotecas y los archivos deben fortalecer proyectos de memoria histórica que permitan conservar testimonios, fotografías, documentos y relatos de las comunidades. Estos espacios pueden convertirse en lugar de encuentro, reflexión y aprendizaje para las nuevas generaciones. De esta manera, la memoria se mantiene viva y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y democrática. La censura, ¿cierto?, de diferentes partes y puntos políticos que tenemos en nuestra sociedad colombiana. Estamos con innumerables artistas de diferentes géneros que protestan a través del arte. A ver, se ve reflejado en canciones, en puestas en escena, en comedia, murales, todo en pro de levantar pues como una voz de protesta de forma pacífica en el país, que muchas veces es contestado con violencia o censura, tristemente. Porque en sí les estorban a ellos como para practicar todos los actos ilícitos, como suponiendo sembrar todo este coca, marihuana, por las reclamaciones de tierras, por muchos factores y también por el factor del control territorial. Pero cuando ya empiezan como a involucrar esta parte de los altos mandos, como quiénes, como los que generan la corrupción, que están ya más que todos apalancados en la parte de los altos mandos, ya esto empieza a ser otro tema por aparte. Ya con ellos sí uno no se puede meter porque ya empiezan como todos esos temas de amenazas, de extorsiones y de cosas así. Para mejorar esta realidad de nuestro país quizás pueda sonar efímero, pero yo siempre he pensado que el cambio que se debe hacer inicialmente debe ser por uno mismo, después de apuntar a apuestas políticas diferentes, a educación, para que todos entremos en conciencia y lograr un cambio. Pues yo pienso que se ve reflejada porque empiezan a pintar como para expresar todo el dolor que las personas sienten. A través de la música también se puede como escuchar toda esta parte de sentimientos, de dolor, cuando se expresan, cuando hay como actuaciones que expresan como toda esa parte también de la historia y todo lo que ha pasado a raíz de ello. Los artistas siempre han jugado un papel súper importante en el desarrollo de cada país, independientemente a qué le apunten, ¿cierto? El papel para mí que es más importante es que sigamos haciendo arte, que sigamos construyendo a través del arte, a través de la educación, para lograr un cambio social y bueno, mejorar las cosas que llevamos, siempre todavía. Los artistas tienen el poder de transformar el dolor en amor. Tiene mucha tela por cortar, ¿cierto? En un país que, lo vuelvo y lo digo, que está tan marcado por tanta violencia. Recordar es resistir. La memoria nos permite comprender el pasado para transformar el futuro. Muchas gracias por su atención.